San Mateo 7, 15 hasta el versículo 20, perdón. Leamos alternadamente la palabra del Señor Jesús en esta mañana. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Siga. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oremos al Señor. Bendito Padre Santo, en esta mañana invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te rogamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Usa mi vida, santifica mis labios, mi mente, mi corazón. Unge mis labios con tu Espíritu Santo y unge cada vida con tu poder, Señor. Y abre el entendimiento a la Escritura, Señor Jesucristo, y glorifícate, Señor, en una vida. En el nombre de Jesús. Amén. San Mateo 7, del 15 al 20, donde hemos leído y donde comenzamos en esta mañana haciendo este recorrido, habla de los árbol bueno, árbol malo, de fruto bueno y de fruto malo, terminando el Señor diciendo: por sus frutos los conoceréis. En esta semana bíblica que tuvieron los niños, se hablaba de escoger lo mejor, y por eso hicieron dos árboles, en el cual representaba un árbol con buen fruto y un árbol que si parece árbol de tronco cortado, pero que tenía malos frutos. Lo pusieron para enseñarle a los niños que debían de escoger un árbol que tenga buenos frutos. Lo que sí es verdad que siempre ponemos el énfasis en el fruto. Y ahora vamos a centrarnos un poco en el fruto. Pero el Señor, cuando dice: por sus frutos lo conoceréis, se refiere no al fruto, sino al árbol. Siempre nos centramos en el fruto. Pero nos vamos a centrar en esta mañana, sí vamos a entrar en el fruto, pero el Señor lo que termina diciendo es que todo árbol que no dé buen fruto. Así que es en el árbol que había que centrarse. Y de pronto el árbol es esa planta, es una planta con tronco fuerte, perenne se le dice, porque tiene una vitalidad larga, y nos centramos de pronto en pequeñas cosas, cuando árbol de vida es el deseo cumplido, se dice, cuando el árbol se le compara a la vida, y no nos damos cuenta, gracias hermano, y no nos centramos en el desarrollo de nuestra vida como cristianos. Demos una alabanza al nombre de Jesús. Por supuesto que los frutos nos van a dar a conocer el árbol. Y lo que vamos produciendo o lo que vamos haciendo va mostrando qué clase de árbol somos, por decirlo, en esta mañana. El creyente está llamado a dar fruto. Si usted abre su Biblia en San Juan, capítulo 15, versículo 2, del 2 al 5, todo cristiano, todo creyente está llamado a dar fruto, porque Dios capacita al hombre, a la nueva criatura, para dar fruto. Antes no se podía dar, pero el Señor sí capacita. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Termina diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice esto: porque separados de mí nada podéis hacer. Eso lo dijo
el Señor Jesús. Ahora, el Señor siempre muestra un aumento, Él quiere más. Él no quiere que vayamos en declive en lo espiritual. Él no quiere que menguemos. No se trata de llegar al Evangelio y recibir las bendiciones de Dios o recibir algo de Dios y luego declinar en el Evangelio. No, esto no es así. El Evangelio es como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Ahora, si entramos olvidamos el primer amor, ese es el descuido de una clase de cristianos, pero no de todos los cristianos. No debemos entrar en esa clase de cristianos que ha olvidado su primer amor. No debe ser así. Jesús no nos olvida. Dios no nos olvida. Y acá dice así. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva, primero dice fruto, solo fruto. Solo fruto. Pero luego el Señor dice, y todo aquel que lleva fruto, ahí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Más fruto. Y luego dice, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, llevará mucho fruto. No es una casualidad que eso aparezca cuando el Señor habla. Dice que va a llevar fruto, lo limpiará para que lleve fruto, luego dice, lo preparará para que lleve más fruto, y luego termina diciendo, llevará mucho fruto. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Espera que demos fruto. Alabanza al nombre de Jesús. No se confunda con dar una buena ofrenda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro amor a Jesús. Alabanza al nombre de Jesús. Nuestro trabajo en el Señor. San Marcos 4:8 dice, una parte cayó en buena tierra y dice, dio fruto y brotó. Y siempre se nota este aumento. Esto en la iglesia gentil, por decir. En el Evangelio de San Mateo aparece al revés, esto lo dijimos alguna vez, el Eso Duarte enseñaba. La iglesia de hebrea menguó, por eso el Señor aparece escrito, de 60 y de 30. Pero la iglesia gentil apareció al revés, la iglesia creció, y dice de 30, de 60 y de a 100 por uno. Así fue el avance de la iglesia gentil, los que no éramos judíos. Demos una alabanza a Jesús, pero nunca aparece cero acá. Nunca aparece cero, porque el Señor sí ha dado capacidad para que nosotros podamos llevar fruto, para que podamos servirle a Él, no para que seamos un cero a la izquierda, algo que no tiene valor. De pronto el diablo intenta hacer creer al creyente que no tiene ningún valor, pero eso es mentira. Y el asunto es, si usted es de 30, entonces de 30, no de 29. Si es de 60, de 60, no 59. Y si es de 100, de 100. Pero de lo que tenga que dar. Y llega a la estatura que tenga que tener. A su nombre le damos una alabanza. Hablando entonces de las plantas y de los árboles, la palabra del Señor nos muestra en Isaías algo bastante duro. El Señor diciéndole al pueblo de Israel, hablándole de esta manera. Isaías 5, versículo 2. Aleluya. Bueno, Isaías 5:2 dice así, en la parábola de la viña: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil, la había cercado, dice, y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Dice así: esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué diferencia hay entre la uva normal, o una uva trabajada, o una uva buena, moscatel, de esa dulce que la comes y es rica, tiene jugo, es sabrosa y
comparado con una fruta silvestre amarga, media seca, que da acidez. Eso es decir, como que el Señor nos prueba el sabor que tenemos, qué sabor damos en la boca del Señor. Porque de pronto pareciera como si no fuera nada, pero nuestra vida está siendo cultivada por el Señor Jesucristo. Y Él espera recibir algo que tenga sabor dulce, algo que sea agradable. Sin embargo, aparece a veces como una vida de amargura, una vida de queja, una vida de solamente como que da raspera los dientes, como que produce como un mal gusto. Ninguno de los que estamos acá queremos ser ese sabor feo en la boca del Señor. Más bien que queremos que el Señor reciba de nuestra vida, del extracto de nuestra esencia, un sabor grato, agradable, y que las personas también reciban de nosotros ese sabor dulce, no amargura. Sin embargo, hay creyentes que, a pesar de todo lo que hizo el Señor, de cultivarle, de ponerle vallado, de ponerle, de despedregar la tierra, todos son capaces de seguir soltando amargura nada más. Es triste. Es triste. Hablando de los frutos, o el fruto del Espíritu Santo, hablamos abramos nuestra Biblia en Gálatas 5, encontramos los diferentes frutos, los malos y los buenos. Gálatas capítulo 5, no está anotado ahí. Gálatas 5, comenzando del 16, muestra los frutos de la carne y luego muestra el fruto del Espíritu, las obras de la carne. Esos son sabores amargos para el Señor. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, versículo 17, 5:17. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Imagínense si hiciéramos lo que nos da la gana. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que se puede abandonar esa práctica, ¿sí o no? Sí se puede, sí se debe, y sí se tiene que abandonar toda práctica pecaminosa. Se tiene que abandonar, haciendo morir la vieja criatura, porque a veces pareciera querer resucitar a pesar de haberla sepultado, bautizado en el nombre de Jesucristo. Pero hay que hacerla morir. Y la Biblia nos muestra acerca de el fruto del Espíritu. Y dice fruto de una manera singular, no en plural, mostrándonos entonces una especie de mandarina, una especie de naranja, la cual está compuesta, es una sola fruta, pero compuesta de muchos gajos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente un gajo de eso se tiene que dar en la vida del creyente, sino que en la totalidad se tiene que cumplir en la vida del creyente todo eso que aparece en el fruto del Espíritu. No son independientes, fulano tiene fe y el otro tiene mansedumbre. Todo se va a tener que cumplir en la vida del cristiano. En Cristo es posible, porque llegaremos a la estatura del varón perfecto. Demos una alabanza a Jesús. Y dice, más el fruto del Espíritu es, comenzando con la relación con Dios, los tres primeros: amor, gozo y paz. Amor, gozo, paz. Revisando los tres primeros. Primero, el amor no es amor humano, no es amor fileos, no es amor eros. Porque alguna vez un hermano pasó en algún lugar, le hablaba del amor a cierta hermana. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor.
¿Y qué hizo? La convenció para terminar acostándose con ella. Eso no es el amor de Dios. Eso es amor eros y amor fileo, amor humano. El amor de Dios es ágape. No confunda el amor sano, puro de Dios con el amor del hombre. Demos una alabanza a Jesús. Por eso, en la traducción en griego, cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Aparece en griego ágape. Y Pedro le responde, sí, te amo. Y aparece fileos. Le tiene que seguir preguntando porque ese no es el amor que quería. No quiere hacer una amistad humana, esa forma humana de amistad. No, Señor. El Señor supera ese amor. Y gracias a Dios que nos enseña a amar como Él ama. Si no fuera por el amor de Dios, están las cabezas arrancadas de todos nosotros acá, porque nosotros mismos nos matamos aquí. ¿Sí o no? Somos diferentes naciones, nos gustan diferentes comidas, algunos son de un color, otros de otro color, la raza, todos nos pelearíamos acá. Si no fuera por el amor de Cristo, no estaríamos juntos. Y ese aplauso para el Rey de Gloria. Den esa buena alabanza para Jesús en esta mañana. Él sí hace las cosas bien y nos enseña la verdad. El amor en relación con Dios, el gozo, bienestar o felicidad, del griego chara, que solo aparece en relación con el Señor cuando es producido el gozo de Dios en nosotros. No confunda el gozo del Espíritu con placer de hombres. No tiene nada que ver. No es sentir placer. Estamos acá y sentimos placer. No. El gozo de nuestro Señor es inmarcesible. Es decir, no hay palabra que pueda entonces explicarlo. Por eso un hermano dice, ¿qué se siente cuando recibes el Espíritu Santo? No sé, no te lo puedo explicar. Es inexplicable. Pero es precioso. No sé cuántos creen en eso, hermano. Por eso no quiere entrar a la presencia de Dios, no quiere salir. Llora por no volver a salir de la presencia de Dios. No sé a cuánto le ha pasado, pero yo no quiero salir de la presencia de Dios. Es como decirle, Señor, no me quiero volver a enfrentar a los problemas. Pero un día el Señor, estaremos para siempre en ese gozo, para siempre, eterno. A veces si tienen esa esperanza pueden decir un gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, el gozo. Y también habla de la paz. La paz que da Dios, el mundo no la puede quitar. Y la paz habla del estado de reposo, quietud, ausencia de lucha, ausencia y tranquilidad que muestra bienestar perfecta, un bienestar perfecto, y muestra en una relación de armonía con Dios y con los seres humanos. Cuando nosotros andamos peleados con los mismos hermanos, se cumple la palabra. ¿Cómo podéis amar a Dios que no le veis si no amas a tu hermano que le veis? Demos una alabanza a Jesús. Es muy fácil entonces enojarse. Dice, para resolver mi problema con el enojo, prefiero no verlos nunca más a los hermanos, para no enfrentarme al hermano fulano y me voy por un lado, por otro. Entonces, sin embargo, la palabra nos muestra que debemos de soportarnos los unos a los otros y aprender a amarnos los unos a los otros. Y la palabra nos muestra entonces que si tenemos paz los unos con los otros, sin paz y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. A veces decimos sin santidad nadie verá al Señor. Correcto, sin santidad nadie verá al Señor. Pero el versículo dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que a paz nos llamó el Señor. Acuérdense que el saludo cuando entraban en las casas en Jerusalén o en Israel era Shalom, la paz os dejo. El saludo, cuando uno entraba, llegaba, decía la paz de Cristo. Hay hermanos que todavía dicen la paz de Cristo. ¿Cuántos dicen la paz de Cristo? Bueno, cuando llega a su casa, un saludo a su hermano y dice la guerra, hermano, la guerra. No, la guerra no. Bueno, yo sé que siempre, a mí me pasa, una vez por semana tengo 2 o 3 hermanos enojados conmigo. Pues estoy acostumbrado. Toda la semana hay alguien acá que está enojadísimo conmigo. Bueno, gloria a Dios, ¿qué va a hacer? Siempre cambia, gracias a Dios que siempre cambia. Bueno, gloria a Dios, demos una alabanza a Jesús. Seguimos ahora desmenuzando un poquito el fruto. El fruto del Espíritu, ahora en relación con el prójimo.
La paciencia, a ver cuántos pacientes hay acá. Bueno, la paciencia es la indulgente capacidad de sufrir persecución. Si no tenemos paciencia, no somos capaces de sufrir persecución. Cuando alguien te acusa falsamente, cuando alguien busca tu vida, cuando alguien habla mal de ti, cuando te persiguen por ser cristiano. Es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para poder soportar y no desfallecer, y que mantener nuestra fe genuina en Cristo intacta y tener paciencia. Alguien dijo, no pidas paciencia porque te viene prueba. Es un dicho popular entre nosotros los cristianos. Entonces ni siquiera oramos para que no nos pase nada. Mentira, eso no es así. La prueba va a ser que seamos aprobados al final. Así que el que no es probado nunca va a ser aprobado. Demos una alabanza a Jesús. La benignidad, que es la afable gentileza del trato del uno al otro, actuar en bienestar con otros, aunque abusen de su paciencia. Levante la mano de quien han abusado de su paciencia alguna vez. Bueno, no los miro, A todos nos ha pasado que han abusado de nuestra paciencia. Pero entonces hay que actuar con benignidad. Bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y tercero, la bondad. Esto es en relación con el prójimo, el fruto del Espíritu Santo. La bondad, virtud dispuesta a la acción de hacer lo bueno, siempre y en abundancia. Y su meta es hacer lo bueno no solo hacerlo, sino desear lo bueno. ¿Cuántos desean hacer lo bueno, hermano? Bueno, ¿por qué? Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que hay que desear hacer lo bueno. Vamos a hacer lo bueno, hermano. Todo el día pensando hacer lo bueno. Y si le viene un pensamiento negativo, ¿qué hace? Lo reprende en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Bueno, gloria al nombre de Jesús. Los últimos tres son la relación a uno mismo, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La mansedumbre, que mantiene tranquilo y equilibrado y habla de un control. Ayer una hermana daba un versículo, o esta mañana dio un versículo, una hermana que decía, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio. Dominio propio. La hermana Yolita. Sí. Dominio propio. Así la mansedumbre, la persona que tiene dominio propio. Si no tiene dominio propio, otra cosa es lo que lo gobierna. La ira, el enojo o un demonio. Bueno, demos una alabanza a Cristo. La templanza, por último, para terminar, relacionado también al dominio propio y relacionado a la persona para abstenerse o refrenarse ante cualquier cosa, especialmente ante las tentaciones sexuales. Templanza dada por el Espíritu. Para tener templanza, ¿ante qué? Ante todas las tentaciones sexuales. ¿Cuántos necesitan templanza en esta mañana? Diga fuerte, hermano, no se avergüence. Gloria a Dios. Bueno, los casados no pasa nada, pero los que no están casados, cuidado. Bueno, el casado, cuidado con la que no es después. Gloria al nombre de Jesús. Esto en relación al fruto del Espíritu, hablando de los frutos que tiene que dar el creyente y el fruto del Espíritu en sí. Pero ahora lo que vamos a ver es acerca del árbol. Como les dije al principio, empezamos dándole ese énfasis a que vamos a hablar del árbol, porque siempre hablamos del fruto, pero al final el fruto va a mostrar el árbol. Así que vamos a leer San Mateo capítulo 3, versículo 10. Siempre nos quedamos con el énfasis del fruto, pero vamos a conocer qué clase de árbol es. ¿Qué clase de árbol es? Dígale al hermano que está al lado, dígale, ¿qué clase de árbol es tú? Alguien dice, yo soy un tronco. San Mateo 3, versículo 10. Miren lo que dice el Señor en la palabra, en su palabra. Y esto es duro, Y dice, ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso dice el Señor en el... Perdón, esto lo dice Juan el Bautista. Lo dice Juan el Bautista en San Juan capítulo 3 versículo 10. El Señor lo dice en San Mateo 12:33. Mateo 12:33 dice: cuando le estaban diciendo a él que echaban demonios por Belzebú, hablando entonces de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice: cualquiera que os diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el árbol se conoce, por el fruto se conoce el árbol. Así que el énfasis estaba en el árbol. El fruto era para mostrar el árbol. Demos una alabanza a Cristo. San Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Seguimos mirando entonces un poco de esto. San Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uva. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y recién nos coincide entonces con lo que leímos en Gálatas, cuando decía: manifiestas son las obras de la carne, cuando sacaba todo eso, adulterio, fornicación, malas palabras, hechicería, todo eso que sacaba. ¿De dónde sale todo eso según la lista que da Jesús allá cuando habla de lo que contamina al hombre? Del corazón del hombre. Del corazón del hombre. Es verdad que también dice su palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, mana la vida. Gloria al Señor. Así que nos quedamos siempre en el énfasis del fruto, pero este fruto lo que da a conocer es lo que está detrás entonces del fruto, es el árbol. Es el árbol. Vamos a ver algunos árboles. Yo les voy, ustedes si quieren apunten para ir rápido, porque a veces leemos los árboles y no los conocemos. ¿De qué manera se construyó el templo? ¿Con qué madera? Con cedro y con ciprés. Este es un cedro. Ahí lo pueden encontrar usted en Primera de Reyes 5:8. Con esa madera se construyó el templo por Salomón. ¿Dónde vamos a encontrar? Esa se me coló entonces. Esa estaba después. Sobre el árbol, primero encontramos. ¿Dónde se habla del primer árbol en la Biblia? Se habla del árbol del bien y del mal. Se habla del bien y del mal. Porque a veces se confunden los hermanos, y como que algunos, no todos, de que Adán y Eva estaban comiendo del árbol de la vida. No, ellos tenían acceso a ese árbol que daba eternidad. Es lo que la palabra nos muestra. Lo que se les prohibió que comieran era del árbol del bien y del mal. Génesis 2:17. Nos aparece ese árbol en la Biblia. Bueno, le puse de dibujos animados, porque, es decir, de dibujos, porque algunos dicen que es manzana. La manzana, usted se come una manzana y no es nada. No era manzana. ¿Cuánto creen que era una manzana? Pobre manzano, ¿qué culpa tendrá? En Génesis 6:14 nos aparece la madera que usó Noé para construir el arca. Y en Génesis 6:14 nos dice que era madera del árbol gofer. Este árbol antiguo. Es un árbol muy antiguo, todavía existe. Madera de gofer.
Con esto se hizo el arca de este árbol. Gloria al Señor. ¿Alguna vez habían visto un árbol de gofer? ¿No? Bueno, por eso es bueno instruirnos, imagínense. Isaías 55, aunque no se ve muy bien ahí, 55, 13, dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Aquí tenemos una zarza. ¿Cuántos no se pincharon con una zarza aquí? Amén. Diga amén si se pinchó. Amén. Gloria a Dios. Vea, algo bíblico tenemos. Y este es un ciprés. Este es un ciprés. ¿Qué es un ciprés? Es un pino. Es un pino de los que conocemos. La Biblia, esto es la ortiga. No se ve mucho, pero la ortiga está allá. ¿Cuántos no se pincharon con una ortiga? Amén. Ahí sí están, hay candidatos. Y esto tenemos un arrayán. Tiene fruto también el arrayán. No sé si hay alguien de Honduras acá, de Nicaragua, ¿cierto? Sí se come, ¿no? El fruto del arrayán. Yo he visto que en Honduras había visto. Es muy bueno, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? Sí, un fruto como blanco y también es como violeta. Sí, da fruto bueno, ¿eh? Bueno, gloria a Dios. Ya nos traerá uno cuando vaya de viaje. Aparece en la Biblia también donde se enroscó los pelos el hijo de David, Absalón. La Biblia aparece en una encina. En un árbol como este, cuando iba en el burro escapando de Joab, se enroscó la cabeza y quedó atrapado el hijo de David. Y lo mató Joab ahí. Enroscado quedó en una arqueta del árbol, quedó atrapado en los pelos de la cabeza de Joab, de Absalón, en una encina. Ahí tienen una encina. ¿Habían visto alguna encina alguna vez? ¿Sí o no? ¿No? ¿Nunca vieron una encina? Por nombre no, pero bueno, ahí está la encina. Seguimos. Hay higueras si conocen, ¿no? Bueno, este es el árbol que el Señor, que dice en su palabra en San Mateo 21, 19 al 21, el Señor maldijo. Dice que había una higuera que estaba junto al camino y se acercó el Señor Jesús a ver si tenía fruto. ¿Y qué sucedió con la higuera? ¿Tenía fruto o no tenía fruto? No tenía fruto. Pero lo que sacamos de enseñanza ahí, que no es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. Porque alguien puede ser simpatizante, estoy ahí cerca del camino, pero no está en el camino. Y la palabra nos muestra que Jesús le maldijo. Al otro día pasaron y los discípulos la vieron el árbol, la higuera, seca, totalmente muerta. Dijeron, mira Señor, la que tú has maldecido, mira cómo está. Dice, mayores cosas que estas harán. Demos una alabanza a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Esto es una higuera. Muy bien. Seguimos. Este es el árbol donde descansó Elías cuando se estaba escapando a Oreb. No es este el mismo árbol, pero parecido. Donde dice que descansó Elías cuando se iba escapando de Jezabel, debajo de un enebro. Tiene buena sombra. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje bíblico? Bueno, ese es un enebro. Primera de Reyes 19, del 2 al 4. Aquí encontramos el sicomoro. ¿Quién se subió a un sicomoro? Zaqueo. Un árbol frondoso, también daba un fruto parecido al higo, pero más redondito. Y se subió a un árbol también frondoso, grande, a un sicomoro. Le dijo el Señor, desciende, que hoy es necesario que entre a tu casa. Este es un sicomoro en Israel. Ahí lo conseguí la foto del sicomoro en Israel también. Sicómoro, ¿no? Sí, porque yo dije sicomoro. Perdón, sicómoro. Sí, gracias a Dios que me corrigen, la verdad. Muy bien, ¿habían visto alguna vez? Sí, porque a veces no nos damos cuenta. La palabra de Dios nos cita cierta cosa, peculiaridad de la Biblia,
pero no nos damos cuenta de analizar, ni siquiera de buscar en un diccionario cómo es el asunto. Pero teniendo la idea, por lo menos nos damos una idea del contexto en el cual estaba situado. Bueno, estamos haciendo un recorrido didáctico. Seguimos. Aquí dice la palabra del Señor en Jeremías 1:11. Tiene una visión Jeremías y le pregunta, ¿qué ves? Dice, veo como una vara de almendro. Una vara se le dice también al árbol que recién nace, pero de almendro. Como una vara de almendro. También había una vara que reverdeció. ¿De quién era? No. ¿La vara de quién reverdeció? Dice, la vara que tenga vida, esa va a ser la que tendrá poder. ¿Se acuerdan quién era? La vara de Aarón, que reverdeció. Pusieron la vara de todos los patriarcas de las tribus de Israel dentro del tabernáculo. Y al otro día a la mañana, todas las demás estaban secas menos una, la de Aarón, que tenía, no solamente tenía hojas, sino que tenía hojas y almendras. Y eso es tipo de la resurrección de Cristo. Demos una alabanza a Cristo en esta mañana. Bueno, Jeremías también muestra esto, una vara, y se ve como una vara de almendro. Y el Señor dice, correcto, eso es lo que ves. Esto es un almendro. No sé cuántos han visto el almendro. Parece un duraznero, también melocotón, parece un árbol de esa clase. Bueno, es almendro. Muy bien, muy bonito. Y esta es la madera que hicieron el tabernáculo. El tabernáculo era, casi todos los muebles eran de madera forrados con metal y de una madera muy liviana, de la madera de la acacia. Aparece en la Biblia la acacia. Esta es la acacia, la que comen las jirafas. Las jirafas comen de esta. Eso lo puede encontrar en Éxodo 26:15. Salmo 37:2 dice que lloraba el pueblo de Israel y colgaron sus guitarras o sus arpas, las colgaron y no quisieron cantar cuando se juntaban en los ríos de Babilonia junto a los sauces. ¿Alguien ha visto algún sauce? Sí, necesitan mucha agua, son como así como esas hojas tan bonitas. Esto es un sauce, aparece en la Biblia el árbol, el sauce también. Dice que también, Jueces 4:5, dice que la jueza Débora, ¿qué hacía? Se sentaba debajo de una palmera y ¿qué hacía? Gobernaba el pueblo llegaba a ella y ella estaba sentada bajo una palmera, a la sombra. Y entonces venía Pedrito y fulano decía, es que me robaron la oveja acá, y dice, bueno, devuélvasela a fulano, me encanta. Venía otro y ella no se movía debajo de la palmera. ¿Por qué? Por la sombrita sería. Bueno, gloria a Dios, pero eso lo dice, muestra la palmera. Por último, nos aparece un árbol más, que es el olivo. El olivo. Si no hubiéramos llegado a esta tierra, difícil podría haber sido ver un olivo en América del Sur. Es un árbol procedente del Oriente Medio. Viven en la sequedad. Ustedes saben que esos árboles viven y se mantienen en la sequedad. Ahora en todas partes, en toda Europa vemos olivos, pero era un árbol que resiste muchísimo. ¿Qué fruto sale del olivo? ¿Y qué más? El aceite de oliva, gloria a Dios. Muy bien. Y esto en la Biblia aparece el último árbol. Hablé del primer árbol y aparece el último árbol que cita la Biblia, y es el árbol de la vida. Esto es representativo, no es así. Esto es para que tenga usted una idea. El árbol de la vida, el cual dice que da 12 frutos. Pues ese sí vamos a leerlo. Apocalipsis 22, versículo 2. Hemos hecho un recorrido por los árboles. ¿Qué les gustó o no les gustó? Bueno, por lo menos ya tienes una idea. Apocalipsis 22, 2. Y en el medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba 22, 2.
y estaba el árbol de la vida, que produce ¿cuántos? 12 frutos. No vamos a entrar ahora en la etimología de qué significa esto, o como se llama, hablando de las cosas futuras. No podemos entrar ahorita, pero ya entraremos. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto al árbol de la vida. Da 12 frutos, uno cada mes, y las hojas son para sanidad de las naciones. Ya tendremos que buscar la interpretación de eso, pero ahora no vamos a entrar. Bueno, una alabanza a Jesús. La Biblia nos cita también de árboles de justicia. Ahora nos vamos a ver un poco acerca del carácter del árbol, un poco acerca de relacionando el árbol con nuestra vida. Isaías 61:3 dice así: al ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice, serán llamados ¿qué? Árboles de justicia. La referencia ahora es a las personas. Otra vez el Señor, bueno, lo vimos en el Nuevo Testamento, Jesús refiriéndose al fruto que muestra cuál es el buen árbol, pero relacionándolo por supuesto a la vida de la persona, a nuestra vida. Aquí también serán llamados árboles de justicia. La pregunta es, ¿cómo somos llamados nosotros? La pregunta es, ¿qué pasa cuando se acercan a nosotros? Si cuando se acercan buscando esa sombra o esa cubierta de protección, o si se acercan a comer fruto, si realmente encuentran en nosotros esa protección, ese fruto bueno con jugo, esa sombra, esa seguridad, o encuentran un árbol que solamente tiene espinas, y todo aquel que se acerca a nosotros no encuentra nada que le pueda ayudar en seguridad, no encuentra fruto y solamente sale herido de nosotros. ¿Qué clase de vida tenemos a la cual las personas cada vez que se acercan a nosotros, de qué manera se van o si se quedan? La pregunta es si somos personas que atraemos a los demás, si les cobijamos, si les ayudamos, o simplemente repelemos a la gente porque solo pinchamos y lastimamos. No hay seguridad en nosotros, no hay cobijo, no hay fruto, nadie sale contento con nosotros. ¿Qué clase de vida tenemos como árbol, por decir? Si alguien se puede proteger en nosotros, sale lastimado. Porque el árbol para nosotros es provechoso. Como humanos le sacamos resultados a los árboles y por decir que comemos de ellos, nos protegemos de su sombra y si construimos casa de ellos, le sacamos el máximo partido a un árbol. Humanamente hemos sacado el máximo partido. Incluso los animales del bosque saben descubrir un buen árbol. Pero la pregunta es como nosotros como personas. Demos una alabanza a Jesús. Es verdad que cuando se habla del árbol se habla de una estabilidad y un crecimiento del árbol, pero depende del lugar donde se encuentra también. Depende muchísimo del lugar donde se encuentra. Porque nos recuerda Salmo 92 del 12 al 15. Abra su Biblia, hermano. Salmo 92 del 12 al 15 dice, el justo florecerá como la palmera. Es decir, el justo, árbol de justicia. No de injusticia, no de pecado, no de maldades, sino el justo. Sabemos que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Para buenas obras también el Señor nos ha hecho. El justo florecerá como la palmera. Florecerá. Alabanzas a Jesús.
Si es precioso cuando se ve algo que florece. Es como la máxima expresión de un árbol o de una planta cuando florece y muestra su esplendor. Es decir, bueno, luego está el fruto de esa flor, pero muestra esa belleza y ese perfume. Dice algo ahí en una alabanza también basada en un versículo que dice que que seamos como el sándalo, que aún perfuma al hacha que lo hiere. Que seamos como el sándalo aromático que se hacía el incienso, ese perfume que aún el hacha que lo hería, cuando le abría, perfumada ese perfume. Pero qué clase de árbol somos nosotros que cuando nos hieren, nos pegan, lo que sale es un olor feo, nauseabundo, o la devolución del golpe. Cristianos que devuelven el golpe, que juegan un partido de ajedrez a ver quién gana, sabiendo que si Jesús, siendo el Rey de Reyes, dijo, aquí está mi vida, a su nombre le damos una alabanza. Si él mismo, en esa entre comillas que se dejó matar, él venció, y nosotros no queremos dejarnos que nos hagan nada. Demos una alabanza a Jesús. Depende del lugar donde sea firmado. Dice en el Salmo 92, crecerá como cedro en el Líbano. El que vimos ahí, ese cedro está en la bandera del país, en el Líbano. Ese cedro crecerá como cedro en el Líbano. Dice también, plantado ¿dónde? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Bendito sea el Señor, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y en él no hay injusticia. ¿Cómo? En la casa del Señor. Sí, hay quienes tienen anhelo por la casa de Dios. Y hay quienes son capaces de despreciar la mesa del Señor. Cuando en otros lugares hay una necesidad tan grande de llegar una vez por lo menos a escuchar la palabra de Dios. Por lo menos ese hambre de la palabra hace que la persona busque de Dios, pero de pronto a veces está saciado de tanta cosa y no se da cuenta que está perdiendo. Ese árbol está quedando desnutrido. Y no solo se posa cualquier cosa, sino las aves del cielo vienen y posan y hacen nido. Y esas ideas se quedan incrustadas y se van haciendo en la copa nido y va llegando cualquier ave y van, se posan y no hay protección ninguna. Una cosa es que vuelen los pájaros sobre nuestra cabeza, pero otra cosa es que hagan nido en la cabeza. Y no sé qué idea de pronto te ha llegado de pronto de parte del enemigo por causa de algo que está anidando ya en tu mente, como si fueras un árbol que arde, como si fuéramos árboles. Que vuelen todo lo que quieran, pero que en esta copa, en esta cabeza, no entre nada que no sea el Señor. Es un aplauso a Jesucristo. Es un aplauso al Rey de Gloria por esto. Y es triste ver que de pronto alguien deja que posen ideas. Y hay cristianos que tienen anidadas en su cabeza algo que combate contra el Espíritu de Dios, que puede renovar su mente. Y es un nido de pronto de alguna de ratas, alguna maldad, alguna perversión, malicia. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que quite, para que limpie, para que otra vez reverdezca. Bendito sea el Señor y fructifique nuestra vida. La gloria en nombre de Jesús. Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, es decir, esa corriente del agua es la palabra, esa corriente del agua es el poder del Espíritu Santo. Ahí quiero estar agarrado y que no me desarrolle nadie. No cambies. De pronto las perlas no se las des a los cerdos. No den las perlas a los cerdos.
sino más bien quédate ahí donde fluye el agua, donde está la palabra de Dios, donde está el poder del Espíritu Santo. Y ahí dice que ese árbol será plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Y qué sucede? Todo lo que hace prosperará. A veces decimos, ¿por qué nos va mal? Porque nos va mal si decidimos salirnos del agua. Decidimos salir al desierto, decidimos caminar con las raíces para absorber de otro lado, recibir de otro la nutrición de la raíz, por la raíz. Pero él, el que está acá, el que se sienta siempre junto a comer y dice que los príncipes comen a su hora, el que no desprecia la palabra, aunque la predica un predicador tartamudo, no importa. Oh, ese se sienta en la mesa y ese lo ve que prospera. No en lo económico solamente, sino que su alma prospera, su vida prospera, su familia prospera. Es una alabanza a Cristo en esta mañana, porque Él tiene aquí agua en abundancia para que te quieras arraigar en Él. Gloria a Jesús. Santo es su nombre. Jeremías también toma el mismo pasaje del Salmo y lo repite literalmente, prácticamente literal, en Jeremías 17, del 7 al 8. ¿Cuántos dan alabanza a Jesús? Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La confianza para nosotros son las raíces. La fe es la raíz que nos va a agarrar. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es similar el versículo, se ve que Jeremías lo cita a partir del Salmo. La alabanza a Cristo Jesús. Salmo 52, versículo 8 también nos habla de estar vigorosos y verdes. Salmo 52, versículo 8 dice, pero yo, eso lo dice el salmista David, que se compara entonces con un árbol también. Vean, el cantor de Israel, el salmista de Dios, David se compara con un árbol y él escoge el olivo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Cómo se compara entonces David? Como un olivo verde. ¿Dónde? ¿En qué lugar está? En la casa de Dios. Porque él anhelaba estar en la casa de Dios. Él prefería estar a una de las puertas de la casa de Dios que habitar en la morada de maldad. Porque mejor es un día en tus actos que 1000 fuera de ellos. Eso sí, David tenía bien claro que no le cambien estar en la casa del Señor, en su presencia por nada, no lo cambia por nada. Aunque le den billete, aunque le den dinero, David nunca hubiera cambiado entrar en la presencia de Dios por dinero, por nada, y por ninguna falsa amistad. Porque amigo verdadero es aquel que te lleva a Cristo. Cualquiera que te habla acerca de otro Dios, ese no es tu amigo. Demos una alabanza a Jesús en esta mañana. Árboles de justicia, entonces vemos el olivo. Y también vemos acerca hablando de la explicación de un árbol, es una planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica de cierta altura del suelo formando una copa. El problema también lo encontramos hablando del pasaje que se encuentra en el San Mateo 15:13, hablando de la planta en sí. Vamos a leer, ya estamos por terminar. San Mateo 15, versículo 13. Dice así, este pasaje, que no hemos leído porque hay muchos pasajes en referencia a esto. San Mateo 15:13 dice,
Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. A lo cual los discípulos en cierta ocasión le dijeron, hablando de la parábola del trigo y la cizaña, le dice el Señor, quitamos la cizaña, arranquemos la cizaña, quitémosla. Porque el Señor habló de que el trigo y la cizaña iban a crecer juntamente. Y como que, vamos a leerlo en el 13, 24 al 30. 13, 24 al 30. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Alguien echó raíz en esta mañana? A unos tienen raíces y otros tienen ruedas. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y salió, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizañas? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quiénes pues que vayamos y la arranquemos? Pero ¿cuál es la palabra con sabiduría del Señor? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y que dice así, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en el granero. ¿Cómo el Señor iba a saber, o cómo se iban a saber los siervos cuál era cizaña y cuál era trigo? Alguna vez se dijo que eran imperceptibles, que no se podían identificar. La verdad es que sí se pueden identificar. Sí se pueden identificar, porque este es trigo. Este es el trigo, ve la caña que tiene, ve la forma de fruto que tiene, es ordenado, tiene mucho fruto, tiene un tallo bastante largo, extenso, y la cizaña es similar en la parte del tallo, es similar de pronto en la altura que tiene con el trigo, pero su fruto es separado, su fruto se conoce, es diferente, y tiene la misma altura, esta está verdecita, pero también se pone de color como el trigo, pero sí se puede diferenciar en su fruto, porque por su fruto lo conoceréis. Quiere decir que entre nosotros no nos damos cuenta cuando hay verdadera cizaña. Evidentemente sí. Evidentemente sí nos damos cuenta cuando una persona no obra bien, cuando alguien obra de mala fe, con malicia, con una especie de indiferencia, cuando alguien habla o trata a alguien con maltrato, o alguien habla mal de otro, o está hablando mal de otros, se nota, se puede diferenciar. Pero ¿por qué el Señor dice no la corten no la corten enseguida? Deje que termine y llegue el momento de la siega. Porque la siega no nos toca a nosotros. La siega es tipo de juicio. El juicio lo tendrá el Señor cuando corte de raíz a toda planta sobre la tierra. Todo hombre lo cortará el Señor. No hay hombre en la tierra que pueda parársele al Señor y le pueda decir, te pido que me quite la vida. Solo Dios soberano es el que va a cegar. En una alabanza a Jesús. Por consiguiente no nos toca a nosotros hacer juicio si detectamos cizaña. Y duele ver una persona que entre comillas tiene malicia todavía. Duele. Y yo lo que espero es que se convierta de verdad. Yo lo que espero en el Señor y le oro al Señor por las personas que cuando no quieren servir al Señor, menosprecian el servicio, no les gusta, parece que servir al Señor fuera degradante y
lo hacen como enojo, como rebeldía. Alguien que no quiere cantar, no quiere adorar, no quiere congregarse, no quiere nada. Duele. Yo digo, si yo siento esto, ¿no tú Señor también sentirás lo mismo? ¡Claro que sí! Cuando ve esa indiferencia y cuando se trata a la iglesia mal, demos una alabanza a Jesús. Y pareciera que fuéramos, es decir, personas o árboles que se acercan y todo el mundo se ve pinchado cuando se acerca a ti. Necesitamos cambiar. ¿Cómo podríamos cambiar? Si la raíz cambia, va a cambiar todo lo demás. La raíz se encarga de asimilar los nutrientes. Y si está asimilando lo malo es lo que va a salir. Demos una alabanza a Jesús. La raíz que trata con los secretos donde nadie lo ve. La raíz que trata en ese estado de que ni mi esposa sabe lo que yo hago allá en esos secretos. Ni mi esposo sabe, sino solo en los secretos me ve Dios. Ahí la raíz es donde tiene que cambiar. Ahí se tiene que cambiar. Si tenemos comunión con Dios en ese lugar secreto, en ese lugar donde solamente Dios nos ve. Y esa raíz se nutre de lo bueno. Se nutre de lo sano. La palabra nos dice en Romanos, para leer, para terminar. Romanos 11, 16. Allá en el remanente de Israel, donde se habla que nosotros como cristianos somos injertados en el olivo. Injertados porque éramos olivos silvestres. El injerto es como una especie de incisión que se hace en uno de los tallos, se hace un corte y se intenta de poner de una manera transversal para que ahora la savia rica que trae ese buen olivo, esa savia buena que traía el olivo natural, que es el olivo de Israel, que la raíz de él traía el Dios verdadero, el Dios de Israel. Porque eso no se puede negar. Ese es el olivo que absorbió de ese Dios verdadero, al cual ahora nosotros conocemos, a Jesucristo. Entonces se traspasa esa savia y ahora el olivo que era silvestre en nosotros, una vida sin fruto, una vida sin Dios, sin esperanza, ahora recibe a través de ese injerto. Porque lo dice así en su palabra en 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Denle gloria a Dios por eso. Si la raíz es santa, también son las ramas. Y hay esperanza en esta mañana para alguien que ha estado asimilando cosas que no están bien. Si la raíz es el lugar secreto, absorbe la presencia de Dios. A un Dios puro, que es santo, que es bueno, que es benigno. Por consecuente, la savia que va a recorrer nuestra vida y que nos va a reforzar va a ser santa, va a ser pura, va a ser buena. Alabanzas a Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Y hay un llamamiento del altar para alguien que necesite pedirle al Señor su ayuda en esta mañana. Proverbios 12:3 dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos no será removida. Pero por medio de la impiedad nadie se va a afirmar. La impiedad es una vida impía, una vida de pecado, una vida de malicia, una vida de maldad. Nadie se va a afirmar así. Pero la raíz del justo no será removida. No será removida. Nadie te arrancará de esas aguas. Nadie. Gloria a Dios. Nadie te sacará de ahí donde fluye el agua, donde fluye la palabra, donde fluye el poder del Espíritu Santo. Nadie te sacará. Pero en esta mañana yo te invito a que vengas aquí al altar y me hagas una pregunta. ¿Qué clase de árbol soy? Soy frondoso, se acercan a mí. ¿Cómo es mi fruto? O por consiguiente nadie tiene seguridad en mí.
Nadie puede acercarse a mí porque sale pinchado, lastimado, y mi fruto es venenoso. Pregúntate en esta mañana. Aquí hay un altar que simboliza los pies de Cristo. Puedes venir a orar.